Iban por aquí unas perdices, una valla, no sé, joder, la perdí, otra aún sigue aquí delante. Cada vez se ven menos, una va por ahí adelante y la otra va aquí delante del tractor. Mira qué guapo. A ver si te aparta. Cada vez hay menos de esto de perdices y liebres y conejos de este de bar. Cada vez, bueno, hay menos de esto de perdices, liebres y conejos y faisanes y todo eso. Que en esta zona era una zona más de cereal de lo que era y era lo que había. En principio es lo que hubo toda la vida. El tema de perdices, faisanes, bueno, gallina, no sé cómo, aquí se llama pita do monte, pero no sé si es un faisán o es así parecido, bueno, es una gallina que como del monte por ahí. Y bueno, perdices y había conejos salvajes y liebres y era caza menor lo que había aquí en Marbella. Y ahora lo que es eso ahora es muy poco, porque cada vez ahora es todo forestal, como podéis ver. Prácticamente quedamos 4 con vacas y produciendo y tal, y esos animales son de finca, de cereales y de monte bajo y tal. Y ahora lo que hay es todo caza mayor, que no había tanto por esta zona. Por esta zona sí que había corzos y cosas así y tal, que son como cabras. Pero tema de jabalís no había por esta zona, y ahora aquí en Castroverde, luego por aquí es una invasión, es una plaga ya, que ahora estando por la ciudad mete miedo. Aquí por Galicia, jabalís es una exageración. Y bueno, por esta zona fueron más bien soltados, porque dicen que tal, pero mi padre se acuerda que el primer jabalí que vio fue uno que cazaron ahí, que tenía casi 36 años, te digo, por ahí, bueno, cuando se casó con mi madre, que oí hablar de una familia que tiene mi madre y más hacia la montaña, en el Cádabo, el siguiente ayuntamiento, que cazaba jabalí y casi mi padre no sabía lo que era, y ahora hay unos por todos lados. Bueno, y ahora con piezas del lobo y el oso, y cada vez estamos más perdidos, pero bueno, hay que seguir trabajando, venga.